La diabetes mellitus es la alteración metabólica que más se relaciona con el embarazo. Se estima que el 1% de todas las embarazadas van a presentar diabetes pregestacional y aproximadamente el 12%, en función de la estrategia diagnóstica empleada, presentará una diabetes gestacional. La prevalencia de ambas, tanto la pregestacional como la gestacional, se ve que está en aumento. A nivel de la diabetes pregestacional, sobre todo es como consecuencia de un aumento en la diabetes tipo 2, que se piensa que uno de los factores que están implícitos sería el aumento de la obesidad y el aumento de la edad materna en las mujeres que buscan el embarazo. Al mismo tiempo, la diabetes gestacional también tiene relacionadas esos dos factores, obesidad y más edad de las mujeres. En la charla de hoy hablaremos sobre todo de la diabetes pregestacional. Se define como aquella diabetes que ya estaba presente antes del inicio de la gestación. Las diabetes pregestacionales que más se conocen son la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune en el cual se caracteriza porque nuestro sistema inmune ataca las células beta del páncreas con la consecución de que hay un cese completo de la producción de insulina. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza porque es una enfermedad multifactorial en la que están implícitos varios genes y conlleva un aumento de la resistencia por parte de ciertos tejidos, y esto conlleva el agotamiento paulatino de la producción de insulina por parte del páncreas y conlleva al cese completo o parcial de la producción de insulina. En los últimos años cada vez se escucha más la diabetes tipo MUDI. Es la diabetes monogénica, es decir, está implícito un único gen en cada una de las diabetes tipo MUDI, que a día de hoy se conocen hasta 13, porque hay 13 diferentes genes que están ocasionando ese tipo de diabetes. Se estima que el 1% de todos los diabéticos tendrán una diabetes tipo MUDI, quizá algo infradiagnosticado, como consecuencia que es frecuente que en los primeros años estos pacientes sean mal etiquetados como diabéticos tipo 1 o tipo 2. Es una enfermedad con herencia autosómica dominante y no tiene nada que ver con la autoinmunidad. Y otro tipo de diabetes podrían ser secundarias a enfermedades como por ejemplo una fibrosis quística. Se recomienda que las mujeres con una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y las monogénicas planifiquen su embarazo. El objetivo sería el mejor control glucémico antes de embarazarse. Por eso se les pide que tengan luz verde por parte de su endocrino de referencia. Más o menos, los términos generales que se piden es que tengan una hemoglobina glicosilada media igual o inferior a 6,5. En los dos últimos 3 análisis, sin hipoglucemias severas. Las hipoglucemias severas son aquellas en las que necesitas una segunda persona para salir de ellas. Entonces, si cada hemoglobina glicosilada más o menos se analiza cada 2 o 3 meses, las mujeres tendrían que tener 4 o 6 meses previos a la búsqueda del embarazo un control metabólico correcto. No obstante, aquellas mujeres que no puedan conseguir esa hemoglobina glicosilada sin hipoglucemias severas, se le permitirá buscar el embarazo con una hemoglobina algo más alta. Esto es como consecuencia de que tampoco existe ningún umbral por debajo del cual, por tener X hemoglobina, nos aseguremos de que no va a haber ningún mal resultado perinatal. Por tanto, se prioriza el bienestar o la seguridad de la mujer para no tener hipoglucemias severas a tener una hemoglobina glicosilada X. Pero en términos generales siempre se recomienda que la hemoglobina glicosilada sea inferior a 6,5. Tened en cuenta que la planificación del embarazo y el control pregestacional exige un gran esfuerzo por parte de la paciente en su vida cotidiana. Esfuerzo que debemos de apoyar y debemos también de reconocer por parte de todo el equipo multidisciplinar, tanto los endocrinos como los obstetras. La importancia del control metabólico antes de buscar el embarazo y durante el embarazo es como consecuencia de que se ha relacionado con el pronóstico materno-fetal. El mal control metabólico ha demostrado aumentar la tasa de abortos, malformaciones y malos resultados perinatales. Estudios observacionales sobre todo han demostrado el aumento de las malformaciones fetales con el control metabólico en las primeras 6-8 semanas. Semanas que incluso hay mujeres que todavía igual no se han dado cuenta ni siquiera que estaban embarazadas. Es por eso que tenemos que planificar el embarazo.
Y a pesar de estos datos, todavía 2 de cada 3 mujeres todavía no planifican el embarazo. Por tanto, es esfuerzo de los endocrinos a todas esas mujeres en edad fértil en cada visita rutinaria indagar sobre el deseo gestacional a corto o medio plazo y recalcar la importancia de planificar el embarazo antes de estar embarazadas. Otro de los objetivos pregestacionales, además, sería buscar si hay alguna complicación crónica y, de ser así, en qué estado se encuentra. Hablamos de la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, las macroangiopatías o las neuropatías, así como ajustar la pauta insulínica. Al hilo de esto, habrá que suspender aquellas insulinas que no son seguras en el embarazo, como es la Levemir y la Humalog, y sustituirlas por insulinas de acción rápida o lenta que sí que estén permitidas en el embarazo. Los estudios randomizados que hay en cuanto a si es mejor la terapia de múltiples dosis de inyección de insulina con los bolis análogos de insulina versus la terapia ICSI, que sería la infusión subcutánea de insulina, es decir, lo que se conoce como la bomba de insulina, no han demostrado que una terapia sea superior a la otra en cuestión de control metabólico o resultados perinatales. Lo que sí han consensuado los endocrinos es que si la mujer consiguió un buen control metabólico utilizando la bomba, es decir, si el endocrino le dio la luz verde para buscar el embarazo con la bomba, continuará con el control metabólico con la bomba durante todo el embarazo. Y lo mismo con la terapia de múltiples dosis de insulina con los bolis. Solamente en los casos en los que durante la gestación el control metabólico sea muy inestable, sobre todo por hipoglucemias severas o el fenómeno del ALBA, se cambiará una terapia por otra, sobre todo pasando de los bolis a la bomba de insulina. Otra de los objetivos pregestacionales sería asegurarnos de que toda mujer con diabetes pregestacional que busca un embarazo esté tomando la dosis adecuada de ácido fólico, que serían 4 miligramos de ácido fólico diario. Como en España no hay ningún fármaco comercializado con esas dosis, está consensuado utilizar el Acfon, que serían 5 miligramos, durante toda la búsqueda de embarazo y las 12 primeras semanas de embarazo. Luego se sustituirá por otro polivitamínico o vitamínico que tenga los 400 microgramos de ácido fólico junto con el resto de vitaminas recomendadas. Se contraindicará la gestación en las diabéticas que cumplan los siguientes requisitos: que presenten una nefropatía diabética grave, que se define como una creatinina plasmática por encima de 2, una proteinuria por encima de 3 gramos en la orina 24 horas, o una hipertensión de difícil control, una cardiopatía isquémica, sobre todo reciente, una retinopatía proliferativa grave con mal pronóstico visual, que presente unos niveles de hemoglobina glicosilada superiores a 7, o una neuropatía autonómica grave. El control durante la gestación, tenemos que tener en cuenta que existe una gran variabilidad de la insulina a lo largo del embarazo. Es decir, que la sensibilidad de la insulina fluctúa a lo largo del embarazo. Hay mucha variabilidad entre mujeres, pero por lo general se sabe que aumenta la sensibilidad a la insulina en las primeras 10-14 semanas y progresivamente, a partir del segundo trimestre, paulatinamente va incrementando la resistencia a la insulina hasta llegar al acme en la semana 35. Después de esas semanas va bajando la resistencia a la insulina y se desploma en el posparto inmediato. Por lo general, la mujer en el puerperio inmediato necesita la mitad de las dosis de insulina que se estaba poniendo en el tercer trimestre del embarazo. Y luego progresivamente vuelve a aumentar los requerimientos de insulina, llegando a la normalidad a la 1 o 2 semanas posparto. Se acepta que el seguimiento de la mujer embarazada con diabetes sea un seguimiento por parte del obstetra y del diabetólogo, haciendo consultas conjuntas aproximadamente en la semana 10, 8-10, en la semana 15, en la semana 22, 28, 32 y 36. Posteriormente serán visitas independientes en función de cómo vaya el embarazo o el control metabólico.
Por lo general, los controles con el endocrino serán cada 1 o 3 semanas. No obstante, tener en cuenta que las mujeres que sean usuarias de la bomba pueden descargar sus controles glucémicos, la ingesta de hidratos de carbono, las unidades de insulina que se ponen en plataformas digitales online que a su vez puede mirar o revisar el propio endocrino, facilitando la telemedicina. Por tanto, ahorra muchas visitas de cara a largo plazo. Respecto al control diabetológico, habrá que indagar sobre todo en cómo está el fondo de ojo. Por lo general, las pacientes con diabetes hacen fondos de ojo cada 2 años. No obstante, se recomienda que la mujer que se embaraza tenga el último en los 6 últimos meses y si es más antiguo, que se lo haga en el primer trimestre de embarazo. Esto es como consecuencia de que la propia gestación agrava las retinopatías proliferativas subyacentes. También tenemos que tener en cuenta que las mujeres que tienen un mal control metabólico, si mejoran rápidamente el control metabólico, pueden empeorar una retinopatía diabética subyacente. Por eso las mujeres que parten de hemoglóbinas glicosilas muy altas, por ejemplo que tengan de 10, es mejor que consigan los objetivos, hemoglóbinas glicosilas por debajo de 6,5, paulatinamente. De hacerlo rápidamente, empeoraría una retinopatía. Tened en cuenta que las mujeres que ya tengan una retinopatía no proliferativa moderada o severa o proliferativa, de cara al parto habría que acortar el periodo expulsivo y sobre todo reducir el número de maniobras de Valsalva. A nivel renal, tened en cuenta que a las mujeres con diabetes se les recomienda en el primer, segundo y tercer trimestre a la orina añadir la microalbuminuria para valorar el estado renal. A las mujeres que ya tengan una nefropatía diabética preestablecida, tened en cuenta que las cifras tensionales pueden agravarse durante el embarazo y se asocian a un 40-70% con una preeclampsia. Tened en cuenta que esas mujeres probablemente estén utilizando antihipertensivos como consecuencia de la hipertensión. Tened en cuenta que los IECA, los árados y los diuréticos se recomienda evitar durante la gestación. De ahí el control o la planificación preconceptiva para quitar esos fármacos antes del embarazo. Respecto al control metabólico, se intentará que las glucemias de las mujeres sean lo más parecidas a la población no diabética. En términos generales, se recomendará que en ayunas manejen unas glucemias entre 70 y 95, una hora después de comer entre 90 y 140 y 2 horas después de comer entre 90 y 120, intentando siempre evitar la cetoacidosis, manteniendo unas hemoglobinas glicosiladas lo más cercanas a la normalidad, en torno a 6,5 más o menos 2 desviaciones estándar, intentando evitar hipoglucemias, sobre todo las hipoglucemias severas. Respecto al trabajo de los ginecólogos, de los obstetras, tened en cuenta que la diabetes se relaciona con aumento de las anomalías congénitas, es decir, está aumentada las malformaciones congénitas, especialmente en las mujeres en las que se asocia, además de la diabetes, la obesidad, hemoglobinas glicosiladas superiores a 7, sobre todo en el primer trimestre, lo que decíamos que sobre todo estaba relacionado al control metabólico malo entre las primeras 6-8 semanas, que sería la organogénesis. Cuando hay una biometría embriofetal debajo de la media, cuando se asocian a hidramnios, acetosis o nefropatía diabética grave. Al hilo de esto, tened en cuenta que hay más cardiopatías congénitas en las mujeres con diabetes. Por tanto, se recomienda hacer ecocardiogramas. Generalmente se suelen recomendar un ecocardiograma precoz en la semana 16 aproximadamente y en torno a la semana 22. Pero cada vez son más centros que abogan por hacer al mismo tiempo la ecografía de la semana 20 con el ecocardiograma. Bueno, a valorar por cada centro. La diabetes pregestacional no aumenta la incidencia de alteraciones cromosómicas, por tanto, se recomiendan los mismos cribados que la población no diabética. Sí que está incrementada la incidencia de preeclampsia. Luego se recomienda realizar un cribado de preeclampsia en el primer trimestre. De no ser posible, se recomienda instaurar un tratamiento profiláctico con ácido acetilsalicílico a dosis de 100-150, valor por el centro,
iniciando una toma cada noche antes de la semana 12 hasta la semana 36-37. Tened en cuenta que la diabetes también aumenta la incidencia de fetos macrosómicos. Por tanto, se recomienda hacer biometrías seriadas a partir de la semana 28-30 y en función de los controles metabólicos valorar la frecuencia de las mismas. De igual manera, se recomienda el inicio del bienestar fetal con el estudio cardiotocográfico a partir del tercer trimestre en cada una de las visitas. Será variable cuándo empezar y con qué frecuencia realizarlo en función del control metabólico de la madre. De cara al parto, la vía de elección es la misma que la población no diabética, que sería la vía vaginal, dejando las indicaciones de una cesárea electiva que son las mismas que la población no diabética, salvo en dos situaciones, que sería cuando hay una sospecha, o el peso fetal estimado sea superior a 4,5, o cuando la mujer en el parto previo tuviese una distocia de hombros. En este caso sí que se recomienda la cesárea programa, la cesárea electiva, para evitar el trauma obstétrico. Se recomienda huir de las inducciones precoces cuando la sospecha sea por macrosomía, cuando hay una sospecha de macrosomía fetal, ya que no ha demostrado esta práctica disminuir las complicaciones materno-fetales y sí parece que aumenta la incidencia de cesáreas. Por tanto, en términos generales diríamos que una mujer que tiene un control metabólico adecuado y no hay duda del bienestar fetal, dejaríamos evolucionar la gestación con un curso espontáneo del parto. Solamente cuando la mujer llega a la semana 40 sí que abogaríamos por una finalización electiva, intentando hacer una inducción con finalización vía vaginal. Y para todos los demás casos, en el caso de que la mujer tenga un mal control metabólico y sobre todo no se pueda asegurar un buen seguimiento obstétrico y o diabetológico, en este caso sí que será una finalización electiva a partir de la semana 37 o antes si sospechamos de la pérdida de bienestar fetal. En los casos que sea necesario finalizar la gestación antes de la semana 34, se madurará los pulmones fetales con corticoterapia, teniendo en cuenta los ajustes de la pauta de insulina, ya que los corticoides inducen a la hiperglucemia. Tenemos que intentar que las glucemias de la madre sean lo más cercano a la normalidad intraparto. Sí que es cierto que los estudios que hay en cuanto a relacionar las glucemias capilares con los resultados perinatales son bastante inconsistentes. Esto parece que lo explica que tiene mayor importancia el control metabólico durante el embarazo que intraparto en sí. No obstante, las hiperglucemias maternas intraparto sí que se han relacionado con peores resultados obstétricos, aumentando las hipoglucemias neonatales e incluso la pérdida de bienestar fetal. De ahí que sea tan importante mantener unas buenas glucemias capilares intraparto. Pero parece que sobre todo los resultados perinatales dependería sobre todo del control metabólico durante el embarazo. En el caso de que la mujer todavía no haya decidido utilizar la analgesia epidural, el control metabólico será el mismo que la mujer hacía en casa, utilizando la bomba o las dosis múltiples con los bolis de insulina, comiendo los hidratos de carbono que necesite. En el momento que la mujer utiliza la analgesia epidural, cambiamos todo eso por iniciar una perfusión continua de suero glucosado con utilizar una insulina de acción rápida intravenosa. Y el ritmo de perfusión dependerá de las glucemias capilares que tenga esa mujer. Aumentaremos el ritmo de infusión del suero glucosado o bajaremos las pautas de insulina en función de las glucemias capilares de la mujer, que se recomienda que se haga cada hora, 2 horas. Aumentará la monitorización, es decir, se hará glucemias más a menudo si las glucemias no se mantienen entre 70 y 110, que es lo recomendable. La única situación por la que podríamos obviar las glucemias capilares es si la mujer tiene un sensor continuo de glucosa. En esos casos podemos mantener ese sistema, ese dispositivo, durante todo el expulsivo y durante la dilatación. A nivel del puerperio, tened en cuenta que en el puerperio inmediato caen drásticamente los requerimientos de insulina de la mujer.
aproximante al 50% respecto a lo que la mujer se inyectaba o necesitaba en el tercer trimestre de embarazo. Es por eso que el endocrino, antes del parto, tiene que dejar establecida la pauta que tiene que coger la mujer en el puerperio. Es un periodo en el cual se caracteriza por frecuentes hipoglucemias como consecuencia de esta bajada de resistencia a la insulina. Y por tanto tenemos que animar que la mujer tenga una automonitorización muy estrecha. Las mujeres con diabetes también pueden hacer una lactancia materna. De hecho, se recomienda igual que la población no diabética. Lo único que tiene que tener en cuenta una mujer con diabetes que desea amamantar a su hijo es que es un periodo en el que aumenta las hipoglucemias, como consecuencia de que durante las tomas hay un consumo de hidratos de carbono de la mujer por parte del lactante. Para evitar estos periodos o estos episodios de hipoglucemia, la mujer hace la misma estrategia que cuando va a hacer deporte, que también se consumen más rápido los hidratos de carbono, que es utilizar refrigerios más habituales de hidratos de carbono, es decir, mientras le da al pecho, comer algo. Respecto al control puerperal, es el mismo que la población no diabética. Se hace el primer control a los 40 días posparto, o bien por la matrona o por el obstetra. A nivel diabetológico, la primera visita con el endocrino se recomienda el de 3 o 4 meses de haber dado a luz, haciendo especial hincapié en el despistaje de la tiroiditis posparto, más frecuente sobre todo en las diabéticas tipo 1. Y respecto al fondo de ojo, ya que el embarazo en sí puede agravar una retinopatía diabética, se recomienda que un año después del parto vuelva a repetirse el fondo de ojo. ¿Vale? Recordad que la recomendación general a la población diabética es hacerlo cada 2 años. En el embarazo se hará en el primer trimestre del embarazo, si no lo tiene reciente, en los 6 últimos meses, y un año después de haber dado a luz.